y voy a, ¿no es cierto?, a compartir la pantalla. Hermanos, no sé si pueden ver ahí, ¿no es cierto? Ya, ahí sí. Ya, mis hermanos, como pueden ustedes ver ahí, yo tengo un dibujo. Vamos a tratar de usar nuevamente esta modalidad que hicimos la clase pasada, que trata, ¿no es cierto?, sobre trabajar un tema, ¿no es cierto?, o el tema que estamos trabajando y utilizar esta imagen que tenemos a la vista, ¿ya? Hermanos, ¿alguien me puede hacer recordar a mí, porque yo no me acuerdo muy bien, qué vimos la clase pasada? ¿Ustedes se acuerdan? Si es así, les voy a pedir que ustedes me hagan recordar. Ahí, si alguien se atreve, me dice, o si no, yo voy a ir preguntando personalmente a algún hermano o hermana. Pastor, parece que fue Mateo 17, Ya, muy bien, mi hermano. referente a que Mateo presenta a Jesús como el Mesías. Muy bien, mi hermano. No sé Más o menos eso. exactamente. Muchas gracias, mi hermano. Exactamente estuvimos viendo eso de que Jesús, o sea, Mateo presenta a Jesús como Mesías. Vimos que lo presentaba de tres formas. ¿Alguien se acuerda de cuáles eran estas tres formas o los relatos que mostraban estas tres formas? ¿No se acuerdan? Ya, mis hermanos, lo que nosotros estuvimos viendo, para no demorarnos tanto con este tema de lo que vimos la clase pasada, ¿no es cierto?, es el hecho, ¿no es cierto?, de que luego de que Jesús, ¿no es cierto?, mostró el tema de la transfiguración, y muestra de alguna forma que él era el Mesías de esa forma. Después vemos tres relatos que nos muestran diferentes formas de cómo él se mostró como Mesías. Primeramente veíamos que él sanaba a un muchacho lunático, y nos mostraba este texto, la forma en que nos mostraba que él era el Mesías es que al menos Isaías, el profeta, no habla de un Mesías que viene a libertar a los cautivos, ya a sanar a los enfermos. Entonces, nos mostraban y nos mostraba a este Jesús, ¿no es cierto?, que también, o a este Mesías del Antiguo Testamento, que está avalado, ¿no es cierto?, en el profeta Isaías, y Jesús, ¿no es cierto?, cumple eh, estas palabras, ¿no es cierto?, que están en el Antiguo Testamento. Lo otro que veíamos también era que Jesús, ¿no es cierto?, anuncia nuevamente, porque en Mateo 16 había anunciado su muerte, y acá la anuncia nuevamente. Y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que Mateo muestra a este Jesús que anuncia su muerte como este Cristo, como este Mesías sufriente, ¿no es cierto?, que también Isaías nos muestra que aquel que va a sufrir, ¿no es cierto?, eh, que iba a ser rechazado por los suyos, que iba de alguna forma a sufrir las penalidades, ¿no es cierto?, y todo lo que corresponde a la misma crucifixión, ¿ya? Y la muerte, y luego la resurrección, incluso todo eso está estipulado en Isaías, ¿no es cierto?, y nos muestra cómo Jesús sí es el que produce todo esto, ¿ya? Hermanos, además, al finalizar, ¿no es cierto?, está este relato del pago del impuesto del templo, donde ellos llegan nuevamente a Capernaum, y Pedro, ¿no es cierto?, se le acerca a un cobrador de impuestos y le cobra,
todo esto, y Jesús, ¿no es cierto?, lo manda a pescar. Pero acá el detalle es que Jesús le habla diciendo que él paga, ¿no es cierto?, este impuesto para que no se produzca algún problema. Pero en realidad, ¿no es cierto?, dice que los impuestos son para los reyes, ¿no es cierto?, y su familia. Entonces, de alguna forma, los reyes no piden impuesto a sus hijos, ¿ya? Y este impuesto era para el templo, que en realidad era para el César, para Dios, o sea, era pedido por el César para el templo, pero como era un impuesto para el templo, ¿no es cierto?, de alguna forma se atribuía que era para Dios. Entonces, Jesús como tal no debía pagar este impuesto, y ¿no es cierto?, y lo hace entender de una forma media sarcástica, pero con este texto Mateo también muestra que Jesús, ¿no es cierto?, es el Mesías, ¿ya? Vemos estas tres formas de ver a Jesús como este Mesías. Ahora vamos a pasar, y hoy día vamos a ver Mateo 18, y vamos a ver del 1 hasta el verso 14, así que ustedes vayan buscando porque les voy a hacer leer, les voy a hacer algunas preguntas, ¿no es cierto? No van a ver, hoy por ende hoy día no vamos a tener tantas diapositivas, sino que vamos a ver este texto, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a ver, mis hermanos, es Mateo 18, del 1 al 14, para que ustedes ahí lo tengan presente. Ahora, mis hermanos, vamos a ver primeramente lo que nos dice Mateo, ¿no es cierto?, 18, pero del 1 hasta el 5, ¿ya? Así que le voy a pedir a algún hermano amable o hermana amable que nos pueda leer lo que nos dice Mateo 18 del 1 al 5. ¿Quién nos puede leer? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que me reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Perdón. Gracias, mi hermana Eva. Bendita sea la palabra del Señor, ¿no es cierto? Mis hermanos, lo primero que nosotros debemos entender con respecto a este texto, vamos a contextualizar, ¿no es cierto?, el hecho de que, en primer lugar, ¿no es cierto?, lo que nos dice los versos del 1 al 14, se refiere especialmente al hecho de que está haciendo una, ¿cómo es la palabra esta que voy a utilizar? Está contrastando algo cultural acá Mateo, ¿ya? Lo primero que nosotros debemos entender con respecto a Mateo, del 1 al 14, perdón, del 1 al 14, y es del 1 al 5. Lo primero que debemos entender de este texto, mis hermanos, es el hecho de que los niños no tienen valor en el contexto del Antiguo y el Nuevo Testamento, al igual que las mujeres, ¿no es cierto? Lo primero que debemos nosotros entender en lo cultural es que los niños no eran contados, al igual que las mujeres, ¿ya? Y esto nosotros lo podemos mostrar, por ejemplo, en los relatos de los milagros, ¿no es cierto?, de los 4.000 y los 5.000 que fueron alimentados por Jesús en el desierto, donde, ¿no es cierto?,
los 5.000, los 4.000 y los 5.000 dicen que eran 4.000, 5.000 hombres, ¿no es cierto? Sin contar niños ni mujeres. Esa era la cultura en ese tiempo. Entonces los niños no eran contados. Y no solo no eran contados, sino que además no eran contados porque no eran tomados como personas que tuvieran valor en ese tiempo, ¿ya? Solo llegando a la adultez eran contados como alguien, como personas que realmente tenían valor. Esto se contrastaba un poco con el hecho, ¿no es cierto?, de que al niño se le inculcara, ¿no es cierto?, las escrituras y que tuvieran que aprender, pero el hecho de que ellos tuvieran que aprender todo, ¿no es cierto?, iba con el objetivo de cuando ellos fuesen grandes, pudiesen ser israelitas conforme, ¿no es cierto?, a lo que las escrituras les mandan. Pero, ¿no es cierto?, su valor residía en lo que iban a hacer cuando grandes, y no en el mismo hecho de cuando ellos iban a ser niños, ¿ya? Por eso el verso, ¿no es cierto?, el primero dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, ¿no es cierto?, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y cuando Jesús les responde, mis hermanos, debemos nosotros darnos cuenta que le responde con algo que para ellos culturalmente es extraño, ¿ya? Le responde que hay que ser como niños. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Y dice, el más importante es como aquel que es el menos importante en su cultura. Y eso es extraño. Eso en un principio los judíos o los israelitas no debían entenderlo. Quizás nosotros podemos entenderlo porque conocemos las escrituras, ¿ya? Pero en un principio no debían entender por qué el más grande tenía que ser como un niño, ¿ya? Dice, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. ¿No es cierto? Y el verso 3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Yo quiero que ustedes, yo lo he explicado muchas, pero muchas veces este mismo año, y quiero que ustedes, algunos se atrevan a explicarme a qué se refiere el versículo 3 cuando dice, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Alguien se atreve a decirme a qué se refiere volverse como niños para entrar al reino de los cielos o ser como niños para entrar en el reino de los cielos? ¿Alguien piensa que puede saber? Amén. A ver, mi hermana ¿Mi pastor? Delfina. Bueno, yo considero de que el Señor se refiere a que debemos volvernos como niños, porque el niño es inocente. Entonces, nosotros debemos volvernos inocentes, porque el niño no tiene pecado. Entonces, dice que nosotros para ser como un niño debemos ser humildes, sencillos, con la capacidad de perdonar, porque el niño no perdona porque no tiene que perdonar, porque es un niño inocente. Entonces, en eso me pienso yo que se refiere la inocencia del niño. Eso, pastor. Ya, mi hermana Delfina. Muchas gracias. ¿Alguien más piensa alguna otra cosa, mis hermanos? ¿O quiere agregar algo? El niño tiene necesidad y siempre busca al mayor para todo. Necesitamos ser como niños, pues el niño siempre tiene la necesidad de la ayuda, no se enfrenta solito. Ya, ¿no es Siempre. cierto? Muchas gracias, mi hermana Claudia. ¿Alguien más se atreve a decir alguna otra cosa más?
yo sí pienso que está en este momento que nosotros debemos haber una convención, convertirnos, ¿cierto? Y apartarlos de todo mal, ¿ya? Eso es lo que... tener una vida de santidad. Bueno, así bueno como entiendo yo, separarlo de todas las cosas, ¿no es cierto? Que los niños no tienen maldad, entonces exige nosotros en la convención, de convertirlo al Señor. ¿Ya? Eso, pastor. Gracias, mi hermano Rosamel. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona? ¿La última persona que piense algo? Pastor, ¿me escucha? Ah, sí. Primero mi hermana Rosana y después mi hermano Hernán. Ya. Yo creo que los niños, ¿a qué se refiere este versículo, el capítulo que estamos estudiando? Están conscientes de su pequeñez y dependen de sus padres y toman en serio lo que los mayores le decimos. Y este versículo nos enseña el Señor que debemos de tener humildad y fe. Y fe en el Señor. Eso es lo que más o menos... Gracias, lo mi hermano. que entendí. Muchas gracias, mi hermana Rosana. Mi hermano Hernán. Pastor, bueno, por lo que puedo entender referente a esto, es que Jesús, bueno, en el contexto dice que cuál de todos quería ser mayor y todo lo demás. Entonces, Jesús le dice en referente a esto en el versículo 3, como dijo usted, de cierto os digo que os volvéis y os seis como niños. Eso es la conversión. Eso tiene que ver con la conversión de la persona. O sea, convertirse en un niño para poder tener algo a qué. Entonces, se refiere a la conversión del cristiano que tiene que tener para poder recibir a Cristo. Es más o menos generalizado eso. Ya, una conversión, dice mi hermano Hernán. Ya, muchas gracias, mi hermano. Hermanos, yo este año, ¿no es cierto?, he hablado mucho acerca de los niños, ¿no es cierto?, y qué significa especialmente este texto, ¿no es cierto?, que de alguna forma es repetido en otras partes de Mateo y en otros evangelios, ¿ya? Cuando se refiere específicamente a los niños, se refiere, como bien dice mi hermano Hernán, ¿no es cierto?, que debemos convertirnos, debe haber una transformación, pero ¿a qué se refiere esta transformación? ¿Ya? Se refiere especialmente a, primeramente, el ser conscientes nosotros de que necesitamos un cambio, ¿ya? Pero ¿cuál es este cambio? ¿Ya? Primeramente, hermanos, para que ustedes sepan, nosotros tenemos la concepción o pensaríamos que los niños son inocentes, podríamos llegar a pensar que son hasta santos, ¿no es cierto?, que no tienen maldad, pero hermanos, el niño, ¿no es cierto?, lo primero, cuando ya empieza a hablar y empieza a pensar, lo primero que el niño hace, en su necesidad de autonomía, cuando empieza a crecer y tiene unos poquitos años, es decir, no. ¿No es cierto? Vaya para allá, no, dice el niño. Y es porque el niño, ¿no es cierto?, a pesar de que es un niño, a medida que va comenzando a tener conciencia, ¿no es cierto?, porque hablamos de un niño, no de un bebé, ¿ya? No de un infante. Ya cuando hablamos de un niño, que es, ¿no es cierto?, de los 3 años para arriba, o incluso de los 2 años para arriba, ya son capaces de desobedecer. Ya son capaces de ser egoístas. Los niños por naturaleza son egoístas y aprenden a compartir. Los niños como tales no nacen siendo inocentes. Es lo primero que nosotros debemos entender. Entonces, la inocencia no es la característica a la cual Jesús se está refiriendo acá. No es ser como niños porque los niños son inocentes, entonces nosotros tenemos que ser inocentes. Por ende, tampoco se trata de que ser como niños porque nosotros necesitamos ser santos,
porque los niños al ser inocentes no hacen maldades. No, los niños sí hacen maldades, por ende, entonces tampoco esa es la característica. La característica es de que ellos saben que son necesitados, como algunos dijeron, ¿ya? Y se refiere al hecho de que reconocen su necesidad y su necesidad de los padres. Y en ese contexto, además, como bien dijo, ¿no es cierto?, mi hermana Rosana, los niños más que ahora estaban conscientes de la sujeción a los padres y de la necesidad de los padres, ¿ya? Entonces, el hecho va por ahí, por ellos reconocer la necesidad que tienen, ¿ya? Por eso el texto, ¿no es cierto?, dice que hay que ser como niños, porque de los tales, ¿no es cierto?, en otros versos de Mateo dice, de los tales es el reino de los cielos. Al igual que dice, ¿no es cierto?, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque reconocen su necesidad de Dios, su necesidad del Padre. En este caso, entonces, al reconocer la necesidad del Padre como un niño, está refiriéndose que reconoce en el contexto, ¿no es cierto?, de nosotros ser, no ser literalmente niños, sino ser personas adultas ya, reconocer nuestra necesidad de Dios porque somos pecadores. Necesidad de este Dios que nos puede salvar, que nos puede librar, ¿ya? Entonces, cuando el texto habla de ser como niños, va por ese lado. Además, el niño sabe, en el contexto en el que estamos del Nuevo Testamento, que tiene una categoría menor que el adulto, ¿ya? No es lo que hoy día debiésemos pensar como tal. El niño no tiene menos valor que un adulto, pero en el contexto del Antiguo y Nuevo Testamento sí tiene esa connotación. Y en esa connotación, hermanos, entonces nosotros debemos entender que además de saber que somos necesitados, en nosotros debe haber esa humildad de reconocernos que no somos los importantes, que no somos los mayores, ¿ya? Filipenses 2 nos habla de que debemos mirar a los demás por encima de nosotros, mirarlos como mayores a nosotros, porque esa es una de las características de aquel, ¿no es cierto?, que ha conocido al Señor, aquel que ha recibido al Señor, que reconoce en humildad, ¿no es cierto?, que no es el importante, que yo no soy el importante, que no se trata de mí, que no se trata de que yo puedo, no se trata de mis características, sino que se trata de Dios. Ya eso llamamos, ¿no es cierto?, el hecho de la humildad. Entonces, hermanos, cuando veamos este texto, y yo pregunte de nuevo, tiene que ver con el hecho de saberse necesitado de Dios. Así como un niño se sabe necesitado de sus padres, y se sabe, ¿no es cierto?, humilde porque reconoce que tiene menos valor por el hecho de ser niño en el contexto en el que se está hablando. Y es por eso tan importante que es una paradoja. Esta era la palabra que no me podía acordar. La paradoja, ¿no es cierto?, es cuando algo no es contradictorio, ¿ya? Y muchos hablan de las enseñanzas de Jesús, del reino de Jesús, de las enseñanzas del reino de al revés. Se me cerró esto. Esperen un poquito, mis hermanos. Ahí sí. Del reino del revés, porque el texto nos habla que para ser el mayor tenemos que ser el menor. Para ser el más importante tenemos que ser el menos importante. ¿No es cierto? Por eso del reino del revés, cuando dice, para poder vivir hay que morir. Entonces, es un reino que para nosotros muchas veces es contradictorio, pero cuando nosotros, por eso es locura para los griegos, para los gentiles. Pero para nosotros es sabiduría.
porque entendemos de alguna forma que el Señor nos muestra este texto. Entonces, los discípulos, primeramente quiero decirles que le preguntaban esto a Jesús, porque reconociendo que Él era el Mesías, ellos de alguna forma querían hacer esta pregunta para también ellos llegar a ser de alguna forma el mayor, los mayores. De acuerdo, en otras partes de los evangelios, los discípulos le preguntan y le piden, ¿no es cierto?, a Jesús que ellos, el poder ser los mayores en su reino, ya tener buenos puestos. Ellos seguían a Jesús porque ellos iban a ganar de alguna forma en este reino del Mesías, entendiéndolo ellos como un reino militar, un reino político. Buenos puestos iban a tener de alguna forma gracia de parte de este Mesías para ellos estar en este reino. Pero ellos no entendían o no habían entendido todavía que este reino es un reino espiritual. Un reino que contradice las formas de este mundo muchas veces y las formas, ¿no es cierto?, de gobierno de este mundo. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender acá es que después nos dice, ¿no es cierto?, el 3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que se humille como este niño. Hermanos, a nosotros no nos gusta humillarnos. De hecho, nosotros, a pesar de que ya estamos siglos, ¿no es cierto?, más adelante que este texto, aún así, nosotros tendemos a menospreciar muchas veces la condición de niño. Yo les decía, ¿no es cierto?, que ellos le enseñaron a los niños para luego ser un adulto, ¿no es cierto?, conforme, ¿no es cierto?, a las escrituras, y muchas veces nosotros buscamos eso, y está bien, ¿no es cierto?, que nuestros hijos o que los niños, ¿no es cierto?, crezcan de tal forma que cuando sean adultos, ¿no es cierto?, ellos estén con el Señor, ¿no es cierto?, instruye al niño de tu camino, que cuando sea viejo no se va a apartar, ¿no es cierto?, de estas enseñanzas. Pero nosotros debemos entender que no se trata de cuando sea adulto, o cuando sea viejo, o cuando sea grande, sino que desde ya el niño es importante, desde ya el niño puede conocer al Señor también, desde ya un niño puede ser usado por Dios. Yo he visto, hermanos, y he sabido de niños de nuestra iglesia que han orado por adultos, y estos adultos se han puesto a llorar por la oración de estos niños. Han sido quebrantados por la oración de estos niños, porque el Señor no tiene a los niños como aquellos que van a ser adultos para recién ser valorados por Dios, sino que desde ya los niños tienen valor y pueden ser usados por el Señor. Mis hermanos, es por eso que este texto habla de humillarse como un niño, no porque el niño no tenga valor, sino que el niño, ¿no es cierto?, adquiere, ¿no es cierto?, el valor del Señor al humillarse, porque el Señor pasa a ser el importante. En este caso, aquellos que son como niños, el Señor pasa a ser el importante. Dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y esto, ¿no es cierto?, tiene la misma referencia ¿no es cierto?, de cuando dice, ¿por qué le hiciste esto? ¿No es cierto?, por cuánto lo hiciste a estos pequeños, lo hiciste también por mí. El otro texto que habla, ¿no es cierto?, del día del Señor, cuando el Señor separe a los que le conocieron y a los que no le conocieron, ¿no es cierto?, y les preguntan, vengan aquí, ¿no es cierto?, a ustedes sí los conocí, y le preguntan estas personas a Jesús, ¿cuándo es que te conocimos? ¿Cuándo es que lavamos, te abrigamos? ¿Cuándo es que te lavamos? ¿Cuándo es que te ayudamos? Y Jesús lo dice, por cuanto lo hiciste por estos pequeños, lo hiciste también por mí. Entonces, esos niños, esos pequeños representan a Dios, son la imagen de Dios, no son Dios claramente, pero son la imagen de Dios. Y esto está añadiendo valor a estos niños.
Y es una enseñanza que nosotros debemos entender. Nuestra hermana Delfina oraba por los niños. Y es porque los niños, hermanos, en este tiempo sí son importantes. Ahora, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de lo que el Señor nos dice, pero ahora yo quiero que podamos leer lo que nos dice los versos del 6 hasta el 9. ¿Ya? Mateo 18, del verso 6 hasta el 9. Lo primero, ¿no es cierto?, que nos está mostrando que aquí, ¿quién es el mayor? El mayor es aquel que es como un niño. Y nos está mostrando este reino del revés que el Señor nos muestra. ¿Qué nos dice Mateo 6 del 9? Del 6 al 9. Si alguien puede leerlo, mis hermanos. Amén. Ah, Ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo o échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el lago, en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. muchas gracias. Bendita sea la palabra del Señor. Mis hermanos, este texto entonces es un texto que es súper, de alguna forma, crudo, bastante fuerte, ¿ya? Acá ahora, ¿no es cierto?, pasamos de darle valor a los niños a no simplemente darle valor, sino que a mostrar la importancia y el cuidado que se les debe tener y lo grave que es, de alguna forma, el hacer tropezar a uno de estos niños, ¿ya? Porque ese es el contexto, no hemos salido del tema de los niños o el tema de estos pequeños, ¿ya? El verso 6 y el verso 7, ¿no es cierto?, nos habla de esto, ¿no es cierto? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se les colgase al cuello una piedra de molino, ¿no es cierto?, y de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Refiriéndose, hermanos, primeramente acá, cambia la palabra de niño a pequeño, ¿ya? La palabra en griego de pequeño es micron, ¿ya? Cuando hablamos de microondas, micro algo, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a algo pequeñito, es la misma palabra en griego, micrón, ¿ya? Y este texto, ¿no es cierto?, se está refiriendo ya no solo a los niños como tales, sino que amplía, ¿no es cierto?, el margen de aquellos que son como niños. Se está refiriendo a los niños, se está refiriendo a aquellos que debiesen ser como niños, ¿no es cierto?, o que están siendo como niños, y también a la vez se está refiriendo a aquellos pequeños, aquellos que son nuevos o pequeños en el Evangelio, por decirlo de alguna forma. Los comentaristas, ¿no es cierto?, y aluden, ¿no es cierto?, a estas tres posibles, a estos tres posibles sentidos de la palabra pequeños, que es lo que nosotros debemos entender. Entonces, ¿no es cierto?, es grave que alguien haga caer ya sea a los niños, a estos que están siendo como niños que han aceptado al Señor, incluso a cualquier hermano en la fe, o a estos nuevos hermanos en la fe, ¿no es cierto? Es grave, es mejor, ¿no es cierto?, y es mejor, ¿no es cierto?, hundirse en el fondo del mar que hacer caer. Dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, ¿ya? Dice la palabra que entonces tropiezos van a haber, ¿ya? En este mundo van a haber dificultades, van a haber tropiezos, van a haber personas que te van a hacer pecar,
o personas que te van a hacer caer de alguna forma o te van a dificultar el camino, personas de alguna forma que te van a hacer más difícil, incluso ser cristiano. Hay veces, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos las mejores intenciones, ¿no es cierto? Tratamos de ser los mejores cristianos, pero hay personas que muchas veces nos sacan de nuestras casillas, ¿no es cierto? Nos hacen el caminar cristiano un poco más difícil, ¿ya? Personas incluso que literalmente con sus actos y con sus decisiones hacen tropezar y hacen caer a los hijos del Señor e incluso a los niños, ¿no es cierto?, en situaciones muy complejas. Dice, pero el problema no es tanto el que se caigan, sino que hay de aquellos que hacen caer. Esa es la parte importante de este texto. Hay de aquellos que hacen caer a estos que son como niños o a estos pequeños. Entonces ya no solo se trata de la importancia de los niños, de los pequeños o de los pequeños, sino que también se trata exclusivamente y prioritariamente del trato y de la forma que estamos teniendo con estos pequeños. Y hermanos, no es necesario hacer algo grave para hacer caer a estos pequeños. No es necesario hacer algo tan literal, ¿no es cierto? O tan para nosotros malo para hacer caer a estos pequeños. Nosotros podemos hacer caer a los pequeños de muchas formas. Incluso una palabra de nosotros puede hacerles caer. Cuando no muchas veces, porque se trata de aquellos que son niños, de aquellos que que son nuevos en la fe, o de aquellos que han querido recibir al Señor y que han, ¿no es cierto?, se han mostrado como estos niños. Estos pequeños hermanos deben ser cuidados por nosotros. Y no me refiero únicamente al hecho de hacerles clases, no únicamente al hecho de enseñarles en la fe, sino que se está refiriendo al trato. ¿Cómo nosotros tratamos a los niños? ¿Los tratamos con amor? ¿Nos alegramos con ellos? ¿Nos importan las cosas que ellos hacen? Porque, hermanos, es tan simple como desestimar un problema que tenga un niño como para hacerlo caer. Ni siquiera es necesario que nosotros dañemos al niño de una forma literal, sino que no haciéndole caso a un niño es una falta que muchas veces puede ser muy perjudicial. Hermanos, las entidades que están preocupadas, ¿no es cierto?, del bienestar de los niños a nivel nacional, hacen un llamado importante a creerle a los niños. Aquellas entidades que están preocupadas del abuso infantil, hacen un llamado importante a creerle a los niños. Y no me refiero a abuso especialmente a algo sexual, sino que a todo tipo de abuso físico, abuso de violencia, abuso, y también cualquier tipo de abuso. Muchas veces los niños hablan y dicen, me está pasando esto, o tengo miedo de esta persona. Y nosotros no le creemos a los niños. Preferimos creerle al adulto. Y las entidades nos hacen un llamado fuerte a creerle a los niños. En otras palabras, nosotros podemos hacer tropezar a un niño simplemente no escuchándolo y no creyéndole sus problemas. Y lo mismo puede pasar para aquellos que son como niños, cuando nosotros pensamos, no, sus problemas no son tan importantes. Pero sí. Por eso, mis hermanos, es necesario que nosotros nos vayamos dando cuenta de estas cosas. Ahora, quiero preguntarle a ustedes, para ustedes, ¿qué significan los otros dos versos? El verso
el verso 8 y el verso 9, ¿no es cierto? Cuando habla, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Hermanos, recordemos que estamos en un contexto, estamos en un tema, y Jesús sigue hablando de lo mismo, y esto está dentro de esta conversación. Para ustedes, ¿qué significan estos dos textos? El verso 8 y el verso 9. ¿Alguien me podría decir qué piensa? Pensando en el contexto. ¿Alguien se arriesga, mis hermanos? No quiero obligar a nadie. Mi hermano Yo Hernán. voy a opinar después, al final. A ver qué opinan los hermanos. Bueno, hermano Hernán. No quiero obligar a nadie porque este texto es un poquito, no es tan fácil de entender. Por eso quiero saber si alguien quisiese contestar qué piensa. ¿Alguien, mis hermanos? ¿No? Ya, vamos a ir apurándonos porque, ¿no es cierto?, no nos queda mucho tiempo. ¿Mi hermano Hernán? Bueno, por lo que yo puedo entender este versículo de la Biblia, Jesús nunca quiere que nosotros nos automutilemos nuestro cuerpo. O sea, si mi ojo me es ocasión de pecar, es mejor entrar con un ojo menos al cielo que con los dos. Eso no significa que uno tiene que mutilarse. No, Jesús está mostrando la seriedad del pecado. La seriedad que tiene el pecado en consecuencia al corazón de la persona. Porque usted no puede tener ojo, pero el pecado está en el corazón. Usted no puede tener mano, pero el pecado sigue en el corazón, en los pensamientos. Por eso hay que ver la seriedad que tiene el pecado, lo que le hace el pecado al hombre, a la vida espiritual de la persona. Eso Jesús está mostrando, la seriedad del pecado con respecto a la vida, a lo que Él quiere Dios de nosotros. Eso, pastor. Gracias, mi hermano. En grandes rasgos. Gracias, mi hermano Hernán. Sí, tiene razón, ¿no es cierto? En este tema de la seriedad, como bien decía mi hermano, no se trata ni de la mano ni del ojo, aunque tiene referencia a lo que hacemos y a lo que pensamos. Cuando habla de la mano, se habla, ¿no es cierto?, de lo que hacemos. Cuando habla de los ojos, no se trata tanto de lo que vemos, sino de lo que estamos pensando, de lo que hay detrás, ¿no es cierto?, de los ojos, ¿ya? Tiene relación, como dice mi hermano, a la gravedad del pecado, en el hecho de que el pecado en sí nos va a impedir entrar al reino de los cielos. Pero dándole el contexto de todo Mateo, debemos entender, ¿no es cierto?, que Jesús está predicando a ser arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el hecho de hablar, ¿no es cierto?, de sacarse, ¿no es cierto?, la mano o sacarse el ojo, está haciendo la referencia al arrepentimiento, que es lo primero que nosotros debemos saber, ¿no es cierto? Es mejor entrar sin esta mano o sin esto al reino de los cielos, es decir, habiendo quitado esto, porque es la única forma de entrar al reino de los cielos. En otras palabras, está diciendo, es necesario arrepentirse, sacar ese pecado para poder entrar al reino de los cielos. Ya recordemos que la base de poder nosotros haber aceptado al Señor, ¿no es cierto?, de poder estar en comunión con Él, es habernos arrepentido. Por otro lado, hermanos, recordando el contexto de lo que se está hablando acá, lo primero que estamos diciendo, hay de aquellos que sean de tropiezo para estos niños. Entonces el texto no solo está hablando del pecado en general, que se puede aludir a eso, pero también se puede aludir y se puede tomar en cuenta el hecho de menospreciar, el hecho de hacer algo que vaya en tropiezo de estos niños. Mejor sacarse la mano, ¿no es cierto? Mejor sacarse la mano que hacer algo en contra de estos niños.
Mejor es, ¿no es cierto?, sacarse el ojo que mirar algo, mirar de una forma que no se debe a estos niños. ¿Y cómo yo les puedo comprobar esto que estoy diciendo? El verso 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello, se le colgase en el cuello, ¿no es cierto? Entonces se está refiriendo a los niños. Pero luego el verso 10 dice lo siguiente, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Y eso está justo después del tema del ojo, ¿no es cierto? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. En otras palabras, en el contexto en el que está dándose esto, el pecado acá, el contexto, ¿no es cierto?, que está dando acá, el tema es que ya sean tus ojos, ¿no es cierto?, con el cual puedes menospreciar a estos niños, vendría siendo el pecado que se está refiriendo acá. Podemos extrapolarlo a cualquier pecado, claramente, pero es mejor, ¿no es cierto?, no hacer esto, quitarlo de ti, para que tú realmente puedas entrar al reino de los cielos, y no porque nuestras obras nos hagan entrar al reino de los cielos, sino que el estar, ¿no es cierto?, en comunión con el Señor se trata del arrepentimiento. Ahora mi hermana Rosana me pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué los pies y las manos expresan caídas espirituales? En primer lugar, las manos, como yo les decía, expresan las acciones, ¿ya? El pecado puede ser, ¿no es cierto?, de pensamiento, como el menospreciar. Yo puedo menospreciar solo de pensamiento y voy a estar pecando. Pero yo también puedo tener actos con mis manos que expresan los actos y mis pies también, actos, ¿no es cierto?, de menospreciar en acto a estos pequeños, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando las madres, ¿no es cierto?, trataban de enviar a los hijos ¿no es cierto?, a que se acercaran a Jesús, y los discípulos, ¿no es cierto?, reprendían y alejaban a estos niños, ¿no es cierto? Jesús, ¿no es cierto?, los reprende y les permite que se acerquen los niños. Estos actos de menospreciar a los niños o de menospreciar a las personas, de hacerle algún daño, alguna cosa indebida, son actos que son representados por las manos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando dice, benditos son los pies de los que anuncian la paz, se está refiriendo al acto de ir y anunciar, ¿no es cierto? No es literal, ¿no es cierto?, que sus pies son los benditos porque ellos son los que caminan. Se está refiriendo a la persona como tal, ¿no es cierto?, y es el acto de ir y anunciar. Entonces, por eso se refiere al hecho de hacer algo, porque, ¿no es cierto?, el pecado puede ser por la mente y también por la acción. En esto, mi hermano, nosotros debemos tener entonces cuidado, porque así de grave es el pecado, y no por ende un pecado que nosotros cometamos contra estos pequeños es igualmente de grave, porque es un pecado. Y además, el Señor lo está, ¿no es cierto?, acá colocando como algo central, porque el hecho es que los niños sí son importantes, no como aquellos simplemente que tienen que ser enseñados para luego ser grandes y buenos cristianos, sino porque desde ya son importantes para el Señor. Ahora quiero que alguien pueda leerme Mateo 18, del 10 al 14. ¿Alguien me lo puede leer? Del 10 al 14. Mateo 18, del 10 al 14. Mirad, no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que Jesús, ángeles en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre, que está
en los cielos, porque el Hijo del Hombre es venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece que tuviese algún hombre 100 ovejas y se descarriese? Una de ellas no iría por los montes dejadas las 99 a buscar la que se había descarriado. Si acontecéis hallarla, de cierto os digo que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron. De la misma manera es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que parezca uno de estos pequeños. Muchas gracias, mi hermana Patricia. Entonces el texto, ¿no es cierto?, nos está hablando, y acá Jesús ya está terminando con esta conversación o con este diálogo que tiene que ver con los niños, y como siempre nos da una parábola, ¿ya? Nos empieza diciendo el texto, y esta parábola tiene relación con lo que dice el verso 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este texto, ¿no es cierto?, nos alude o nos muestra ciertas cosas. Primeramente, quiere mostrar que los niños como tales son importantes, ¿no es cierto?, a tal punto que hace referencia a que a sus ángeles ven el rostro del Señor, ¿ya? Y eso tiene el sentido en el contexto en el que el Señor dispone ángeles para su obra y el cuidado de nosotros, ¿ya? Ahora yo quiero aclarar un poco este tema, porque nosotros se podría confundir con el hecho de lo que piensan algunas otras corrientes cristianas o católicas, o de otros, o seculares, por decirlo de alguna forma, que la gente que fallece está en los cielos como ángeles cuidándonos. Eso es simplemente, mis hermanos, una leyenda, una fantasía. Las personas no están en el cielo cuidándonos a nosotros, ¿ya? Y principalmente quiero decirles que personalmente pienso que esta creencia entorpece entorpece el lugar que nosotros debiésemos darle a Dios en cuanto al cuidado que Él tiene por nosotros. En este caso, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros fallecemos, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo duerme, ¿no es cierto?, en este lugar, y nosotros nos vamos a la presencia del Señor, pero nosotros no tenemos ni la facultad, y la Biblia no menciona en ningún lado que el Espíritu, ¿no es cierto?, tiene la facultad de estar cuidándonos, ni tiene ningún poder atribuido para poder estar aquí en la tierra en forma de espíritu y cuidarnos de alguna forma. No existe algo así en la Biblia que sustente esto, ¿ya? Pero sí que el Señor tiene sus ángeles, no personas fallecidas, sino los ángeles, ¿no es cierto?, sus mensajeros, los que salen en la Biblia, que de alguna forma muchas veces en forma espiritual o de forma espiritual están ayudándonos en diferentes contextos, ¿ya? Es por eso que debemos entender que si nosotros recibimos ayudas de parte de Dios, ya sea a través de su Espíritu Santo, ya sea a través de ángeles que nos puedan ayudar, que nosotros no vemos, pero esa ayuda, hermanos, no es una ayuda que nosotros realmente podamos entender, ¿ya? El texto en la Biblia nos muestra, ¿no es cierto?, ángeles, ¿no es cierto?, que están peleando, luchando en los ámbitos espirituales, y es algo, una lucha o una batalla que nosotros no entendemos, ¿no es cierto?, en este mundo natural que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Así como existen los demonios, existen también los ángeles.
Y en esto, hermanos, ya aclarando esto, ¿no es cierto? El texto en sí lo que está pretendiendo es seguir dándole este valor y afirmando, ¿no es cierto?, la importancia de los niños. Y acá empieza, ¿no es cierto?, este relato que tiene que ver con con la importancia de los niños. Dice, mirad que no menospreciéis a estos pequeños. Y esta frase es clave, mirad que no menospreciéis a estos pequeños. Porque cuando hablamos del relato de la oveja, ¿no es cierto?, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hermanos, el sentido de esta parábola está en el hecho de que en la lógica del ser humano, siempre va a ser más importante 99 ovejas que una. Acá la parábola sí tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hecho de ser un buen pastor, de que va a buscar la que falta, pero acá la clave está en la importancia, ¿ya? 99 son más importantes que una sola oveja, pero este pastor, que es Jesús, que es el Señor, mira con real importancia a esta única oveja que se ha perdido. Yo estoy interpretando esta parábola dentro del contexto y de la situación en que, y de la enseñanza que está dando Jesús dentro de todos estos versos, donde la relación está en que estas 99 son todas las personas, ¿no es cierto?, que para el pueblo judío son importantes. Y esta única que no debiese ser tan importante es la por la cual Jesús o el pastor se está preocupando, como aquellos niños que no son importantes. Entonces Jesús es capaz de ir a buscar a esta única oveja que representa a los niños, o que representa a los pequeños. Claramente Jesús, ¿no es cierto?, va a ir a buscar, ¿no es cierto?, aquel que se ha perdido, aquel que se ha descarriado, también significa eso, pero viendo en el contexto, lo primero que significa es que esta única oveja que pareciese ser insignificante, no es insignificante, sino que es importante. Por eso la parábola empieza diciendo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque Jesús va a buscar, aunque sea una oveja la que se pierda, como uno de estos pequeños, para él es importante y la va a buscar. Y el verso 14 termina diciendo, así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, esta única oveja está representando a los pequeños, está representando a este único pequeño que sí es importante. Y habla de uno porque recordemos que en el principio Jesús va y toma a un niño pequeño, ¿no es cierto?, y lo pone cerca de él para dar todo este discurso que está dando. Entonces, esta única oveja está representando a este único niño que sí es importante. Y Jesús es capaz de dejarlos a todos. Es capaz de dejar a todos sus discípulos, a dejar a todo su pueblo para ir a buscar a este único niño. Esa es la enseñanza con la cual está terminando este texto. Y es una enseñanza que nosotros debiésemos tener. Muchas veces a nosotros, y no lo digo por el hecho de que al poder yo interpretar este texto, sea cumpliéndolo yo a cabalidad, sino que nos pasa a nosotros que tendemos a menospreciar muchas veces a los niños. Pero Jesús nos está mostrando ese valor. Y en la iglesia también nos pasa. Nosotros queremos mucho a los niños. En nuestra iglesia, Benecer, queremos mucho a los niños que hay en nuestra iglesia. Pero no todos los que estamos en nuestra iglesia de Benecer, que queremos mucho a los niños, realmente seríamos capaces de dejar todo lo que estamos haciendo
por ir y trabajar con esos niños. Y no me refiero a si tenemos o no tenemos un llamado. Me refiero a que son igual de importantes. Que el trabajo con esos niños es igual de importante que aquel que predica, que aquel ¿no es cierto?, que alaba al Señor, que puede cantar o que puede tocar, o aquel que puede orar, o aquel que puede dirigir, o aquel que puede hacer estudios, o aquella que puede, ¿no es cierto?, presidir, o que puede incluso hacer milagros, puede hacer sanidades. Todas esas cosas son importantes, pero no más importante que el trabajo que se puede hacer con los niños y que el Señor puede hacer a través de los niños. Así que, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude también a poder ponerle empeño, ¿no es cierto?, con los niños, con el trabajo que nos falta y que debemos hacer. Así que, mis hermanos, ya para ir finalizando, quiero preguntar si hay alguna necesidad, algo que quieran preguntar o comentar para ya ir finalizando.